En las profundidades de la mente humana existen oscuros secretos que desafían toda comprensión. Hoy desvelaremos las historias más escalofriantes de individuos que cruzaron los límites de la humanidad, sumergiéndose en actos de canibalismo que estremecieron al mundo. Desde el caníbal de Milwaukee hasta el chef asesino, prepárate para un viaje a través de los casos más perturbadores jamás registrados. Número 1. Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, conocido mundialmente como el caníbal de Milwaukee, es una de las figuras más aterradoras de la historia criminal. Su nombre evoca imágenes de horror y su historia no es para menos. Jeffrey nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde muy joven mostró un interés inquietante por los animales muertos, pasando horas diseccionándolos, fascinado por los sonidos y texturas de los huesos. Este peculiar pasatiempo fue el precursor de lo que vendría después, una serie de crímenes que dejaron una marca imborrable en la sociedad estadounidense. A partir de 1978, Dahmer comenzó su reinado de terror al asesinar a su primera víctima, un joven llamado Stephen Hicks, a quien conoció haciendo autostop. Después de invitarlo a su casa y pasar el rato, lo mató cuando intentó irse, incapaz de soportar el abandono. Desde ese momento, Dahmer no dejó de perpetrar actos atroces durante más de una década. Lo que hizo que Dahmer se destacara incluso entre los asesinos en serie más infames fue su canibalismo. Dahmer no solo desmembraba a sus víctimas, sino que consumía partes de sus cuerpos. Guardaba cráneos, órganos y otras partes en su apartamento como si fueran trofeos. Según él, el canibalismo era una forma de sentirse más cerca de sus víctimas, una idea que revela su mente perturbada y su incapacidad para establecer relaciones humanas normales. Su vida de crímenes llegó a su fin en julio de 1991, cuando una de sus víctimas potenciales, Tracy Edwards, logró escapar de su apartamento y alertar a la policía. Lo que los oficiales encontraron en el lugar era inimaginable: partes de cuerpos, fotografías de cadáveres y herramientas utilizadas para desmembrarlos. El juicio de Dahmer fue una sensación mediática, y él mismo confesó sus crímenes con frialdad, afirmando que estaba más allá de la redención. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, su tiempo en prisión no fue largo. En 1994, Dahmer fue asesinado por un compañero de celda llamado Christopher Scarver, quien afirmó que Dios le había ordenado hacerlo. Número 2. Katherine Knight, la mediadora letal. Katherine Knight, apodada como la mediadora letal, se convirtió en una figura aterradora en Australia al cometer un crimen tan macabro que sigue siendo tema de discusión años después. Nació en un entorno familiar tumultuoso, marcado por el abuso y las relaciones conflictivas. Katherine, aunque era conocida por su carácter fuerte y su habilidad para imponer orden, escondía una ira que alcanzó niveles inimaginables. En el año 2000, Katherine mantenía una relación con John Price, un hombre trabajador y respetado en su comunidad. Sin embargo, su relación estuvo plagada de conflictos. Katherine era conocida por su temperamento explosivo y episodios de violencia hacia sus parejas anteriores. Esta vez, la situación escaló a un punto trágico. Después de una fuerte discusión, Katherine apuñaló a Price más de 30 veces mientras él dormía, terminando con su vida de una manera brutal. Pero el horror no terminó allí. Tras cometer el asesinato, Katherine desolló el cuerpo de Price con una precisión escalofriante, que algunos atribuyen a su experiencia trabajando en un matadero. Luego, cocinó partes de su cuerpo junto con verduras y preparó platos que etiquetó con los nombres de los hijos de Price. Su intención, según se descubrió, era servirles esta comida a los niños como una forma de venganza perversa. Afortunadamente, este plan no se concretó, ya que la policía llegó a tiempo para detenerla tras una llamada de emergencia de los vecinos preocupados. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, encontraron a Katherine en un estado aparentemente tranquilo, como si no hubiese cometido uno de los crímenes más atroces de la historia australiana. El cuerpo de Price fue encontrado desollado, con partes cocinadas en la cocina. Las imágenes del lugar del crimen fueron tan impactantes que los oficiales que las presenciaron necesitaron apoyo psicológico. Durante su juicio, Katherine mostró poco arrepentimiento.
Aunque intentó declararse inocente al principio, eventualmente cambió su declaración a culpable para evitar un juicio conjurado. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer australiana en recibir esta sentencia. Su caso estremeció al país y se convirtió en un ejemplo de la capacidad del ser humano para cometer actos de crueldad inimaginables. El asesino de los parecidos. A mediados de los años 70, la Universidad de California en Santa Bárbara se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos que dejaron a la comunidad sumida en el miedo. Thor Nis Christiansen, un estudiante de la universidad, fue el autor de estos crímenes, seleccionando a sus víctimas por su parecido físico. Las víctimas, todas mujeres jóvenes con cabello largo y liso y una complexión similar, fueron asesinadas de manera brutal, sus cuerpos abandonados en lugares remotos con disparos en la cabeza. La ola de terror comenzó en 1976 con la desaparición de Jacqueline Rourke, de 21 años, seguida de Mary Sharris el mismo día. A principios de 1977, Patricia Laney, también de 21 años, desapareció en circunstancias similares. Los cuerpos de estas jóvenes fueron encontrados posteriormente en estado de descomposición, lo que hizo aún más difícil para las autoridades identificar al asesino. Durante varios años, los asesinatos de Christiansen permanecieron sin resolver, hasta que en 1979, Lydia Preston, una joven de 24 años, logró escapar de un intento de asesinato. Christiansen, después de ofrecerle un aventón, la llevó a un lugar aislado y le disparó en la oreja. A pesar de las graves heridas, Preston sobrevivió y pudo identificar a Christiansen en un bar, lo que llevó a su arresto. En 1980, Thor Nis Christiansen fue juzgado y condenado por el asesinato de Laura Benjamin, y más tarde se le encontró culpable de otros asesinatos en la zona de Isla Vista. Fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, menos de un año después de comenzar su condena, Christiansen fue apuñalado en el patio de la prisión el 30 de marzo de 1981. Su asesinato dejó un legado de miedo y dolor, y la identidad de su asesino en prisión sigue siendo un misterio, sumando un elemento de intriga y terror a su ya espeluznante historia. Número 4. Cazador en sombras. Donald Leroy Evans, cuyo nombre evoca terror en los rincones más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos, es un ejemplo macabro de cómo la maldad puede manifestarse en la forma más inesperada. Evans, un hombre cuya apariencia no llamaba la atención, escondía una mente perversa y un alma atormentada que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de su tiempo. Con una habilidad casi sobrenatural para evadir la justicia, Evans afirmaba haber asesinado a más de 70 personas en 21 estados, un número que, de ser cierto, lo situaría entre los peores depredadores de la historia criminal. Sus crímenes se desarrollaron en una especie de danza mortal, ejecutada con precisión en áreas de descanso y parques públicos, lugares donde sus víctimas más vulnerables no podrían imaginar el destino que les aguardaba. Evans seleccionaba a sus víctimas con un frío cálculo, eligiendo a aquellos que parecían perdidos, olvidados por la sociedad, lo que hacía que sus desapariciones pasaran inadvertidas por algún tiempo. Sin embargo, su caída comenzó cuando cometió un error fatal en 1991 al secuestrar, violar y estrangular a una niña de 10 años en Mississippi. Este acto monstruoso lo llevó a ser capturado apenas 4 días después en Colorado. Durante su juicio, Evans confesó el asesinato con una frialdad escalofriante, admitiendo no solo ese crimen, sino también una serie de asesinatos que había cometido a lo largo de los años. Su confesión, sin embargo, fue recibida con escepticismo, ya que aunque Evans estaba relacionado con varios crímenes, la policía dudaba que fuera responsable de todos los asesinatos que afirmaba haber cometido. La elección de sus víctimas, a menudo personas sin hogar o trabajadoras del sexo, complicó aún más la investigación, ya que estos grupos eran menos propensos a ser reportados como desaparecidos y, por tanto, sus crímenes quedaron envueltos en una neblina de misterio y dudas. El juicio de Evans fue un espectáculo aterrador,
donde la justicia parecía estar al borde de descubrir la verdad completa, pero siempre faltaba algo. Fue condenado a muerte en 1993, y durante el proceso expresó repetidamente su deseo de ser ejecutado, declarando que merecía la pena capital por sus crímenes contra la humanidad. A pesar de su aparente resignación, el destino tenía otros planes para él. En lugar de esperar en el corredor de la muerte, Evans encontró su final en prisión de una manera igualmente violenta, lo que añade un giro macabro a su ya oscura historia. El 29 de enero de 1999, mientras se dirigía a las duchas de la prisión, Evans fue apuñalado mortalmente por su compañero de prisión, Jimmy Mack, utilizando un cuchillo improvisado. Este ataque, tan sorpresivo como brutal, dejó a Evans desangrándose en el suelo, incapaz de defenderse, marcando el fin de su existencia en un lugar donde la violencia es la moneda corriente. El motivo exacto del ataque sigue siendo un misterio, aunque se especula que Mack, un hombre negro, se sintió profundamente ofendido y provocado por las creencias supremacistas blancas que Evans había expresado abiertamente durante su tiempo en prisión. La tensión racial dentro de los muros de la cárcel puede haber sido el catalizador de esta explosión de violencia, un recordatorio de cómo las ideologías de odio pueden desencadenar consecuencias mortales. La muerte de Donald Leroy Evans fue vista por muchos como una forma de justicia poética, un cierre violento y apropiado para la vida de un hombre que había infligido tanto dolor y sufrimiento. Sin embargo, su muerte también dejó una sombra de duda sobre cuántos de sus crímenes confesados eran realmente ciertos y cuántos fueron fabricados por una mente desequilibrada que buscaba una macabra forma de inmortalidad. Así, la historia de Evans, envuelta en un aura de misterio y horror, se cierra no solo como un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, sino también como un enigma sin resolver, una advertencia sobre los peligros de aquellos que cazan en las sombras, escondidos a plena vista. Número 5. El rey del crimen de Boston. James Joseph Whitey Bulger fue el despiadado jefe de la banda Winter Hill, una organización criminal de mayoría irlandesa que dominó los bajos fondos de Boston desde los años 70 hasta los 90. Bulger, conocido por su brutalidad y control férreo sobre el crimen organizado, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, siendo solo superado por Osama Bin Laden en la lista de los más buscados del FBI. Bulger comenzó su carrera criminal en su juventud, acumulando un historial de agresiones y robos que lo llevaron a las prisiones más duras del país, incluida la infame Alcatraz. Durante su tiempo en Alcatraz, Bulger participó en experimentos de la CIA con drogas alucinógenas en un intento desesperado de reducir su condena. Liberado en 1965, Bulger rápidamente se reincorporó al mundo criminal, alineándose con la banda de Killing en medio de una guerra de bandas. Su actividad criminal se intensificó cuando, en 1972, mató por error a un hombre que creía que era un rival. Este acto consolidó su reputación como un asesino despiadado. En 1979, después de la detención de los líderes de la banda Winter Hill por amañar carreras de caballos, Bulger asumió el liderazgo total de la banda. Lo que pocos sabían en ese momento era que Bulger había sido informante del FBI desde 1974, proporcionando información sobre la mafia italiana y otros rivales, lo que le permitió eludir la acusación en varias ocasiones. A lo largo de los años 80, Bulger amplió sus actividades delictivas, extorsionando a distribuidores de drogas y suministrando armas al ejército republicano irlandés. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad ajenas al FBI comenzaron a sospechar de sus actividades, iniciaron una investigación centrada en él en 1994. Advertido por su contacto en el FBI, Bulger huyó y permaneció prófugo durante 16 años hasta que fue capturado en 2011 en California. Fue condenado a cadena perpetua más 5 años adicionales en 2013, pero su historia no terminó ahí. En 1918, poco después de ser trasladado a la prisión federal de Hazleton en Virginia Occidental,
Bulger, de 89 años, fue brutalmente asesinado por otros reclusos que lo golpearon hasta la muerte con un candado dentro de un calcetín. Número 8. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, se ganó un lugar en la historia criminal de la Unión Soviética como uno de los asesinos en serie más despiadados y perturbadores. Entre 1978 y 1990, este hombre cometió una serie de crímenes brutales que dejaron al menos 53 víctimas. Lo que lo hacía aún más aterrador era su aparente normalidad. Un esposo, padre y maestro cuya vida pública contrastaba radicalmente con los horrores que cometía en secreto. Nacido en 1936 en Ucrania, Andrei Chikatilo creció en un entorno marcado por la pobreza extrema y el miedo. Su infancia estuvo plagada de dificultades, incluida la pérdida de su hermano mayor, quien supuestamente fue secuestrado y devorado por caníbales durante la Gran Hambruna soviética. Este evento, combinado con un padre humillado por su desempeño militar y una madre abusiva, dejó cicatrices emocionales profundas en Chikatilo. Desde joven, Chikatilo mostró signos de ser un individuo retraído e inseguro. Su incapacidad para establecer relaciones afectivas normales, combinada con problemas de impotencia, contribuyó a que desarrollara un odio hacia las mujeres y una fascinación por la violencia. Estos sentimientos reprimidos finalmente lo llevaron a cometer su primer asesinato en 1978. Su víctima fue una niña de 9 años, a quien atrajo a un lugar aislado antes de asesinarla de manera brutal. Este crimen marcó el inicio de su escalofriante carrera como asesino en serie. Las víctimas de Chikatilo eran en su mayoría mujeres y niños, a quienes atraía prometiéndoles comida, dinero o compañía. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a lugares apartados donde los atacaba. Sus crímenes eran increíblemente violentos. Las víctimas eran apuñaladas repetidamente, desmembradas y, en algunos casos, partes de sus cuerpos eran mutiladas o consumidas. Según los informes, Chikatilo obtenía placer sexual de estos actos, ya que su impotencia le impedía tener relaciones normales. Número 9. Rudy Eugene, el hombre del ataque en Miami. El caso de Rudy Eugene es uno de los más desconcertantes y aterradores de la historia reciente, no solo por la violencia de su crimen, sino por las circunstancias inusuales que lo rodearon. El ataque, que ocurrió en mayo de 2012, rápidamente se convirtió en un tema viral en las redes sociales debido a la brutalidad con la que se desarrolló y a los detalles escalofriantes que lo acompañaron. Eugene, un hombre aparentemente común, fue capturado en video mientras mordía el rostro de un hombre hasta casi devorarlo. Este evento no solo impactó a los testigos, sino que también generó un debate sobre el uso de drogas, la salud mental y la naturaleza de la violencia humana. Rudy Eugene nació en la ciudad de Miami, Florida, y vivió una vida relativamente tranquila antes del incidente. Aunque tenía antecedentes de consumo de drogas, no había mostrado comportamientos particularmente violentos o perturbadores. Sin embargo, todo cambió en la madrugada del 26 de mayo de 2012, cuando Eugene, aparentemente bajo los efectos de una potente droga conocida como sales de baño o bath salts, atacó a un hombre sin ningún motivo claro. Las sales de baño son una clase de drogas sintéticas que se han vuelto populares en los Estados Unidos debido a sus efectos alucinógenos y su capacidad para inducir comportamientos extremadamente agresivos y violentos. Estas sustancias pueden causar alucinaciones, paranoia y un aumento drástico de la fuerza física, lo que las convierte en una droga sumamente peligrosa. Aunque no está claro si Rudy Eugene estaba bajo los efectos de estas drogas en el momento del ataque, los informes iniciales de la policía apuntaron a las sales de baño como la posible causa del comportamiento tan errático. La víctima de Eugene, un hombre sin hogar llamado Ronald Popo, se encontraba durmiendo en una de las intersecciones más transitadas de Miami cuando Eugene lo atacó brutalmente. Lo que sucedió después fue capturado por testigos y cámaras de seguridad, lo que hizo que el caso se volviera aún más perturbador. En el video se puede ver a Eugene despojar a Popo de la ropa y comenzar a morder su rostro, arrancando piel, carne y tejido de la cara de su víctima mientras la policía llegaba al lugar.
Número 10. José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero. Es uno de los casos más impactantes de la historia criminal de México. Su historia está marcada por una violencia extrema y una frialdad que sorprende incluso a los más experimentados criminólogos. Lo que más inquieta de su caso no solo es la brutalidad de sus crímenes, sino también la naturaleza de su relación con la sociedad. Un hombre aparentemente normal, que pasaba desapercibido mientras cometía actos inimaginables en su propio hogar. José Luis Calva nació en la Ciudad de México, y desde joven su vida estuvo marcada por la marginación social y una serie de eventos personales que, según algunos estudiosos, influyeron en el desarrollo de su comportamiento criminal. Se sabe que desde su infancia, José Luis vivió en un ambiente de violencia familiar, lo que podría haber contribuido al desarrollo de una psique perturbada. Sin embargo, hasta el momento de sus crímenes, no había demostrado signos de una enfermedad mental grave ni de conductas violentas extremas. En el año 2007, Calva comenzó a atraer la atención de las autoridades debido a la desaparición de varias mujeres en el barrio de La Guerrero, uno de los más populares y concurridos de la Ciudad de México. Las desapariciones, aunque inicialmente no estaban conectadas, empezaron a mostrar un patrón común. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes que trabajaban en la prostitución. Durante varios meses, las autoridades investigaron sin obtener resultados concretos. Sin embargo, la situación cambió cuando un amigo cercano de Calva, preocupado por la desaparición de una mujer, denunció el caso. Fue entonces cuando la policía comenzó a observar el comportamiento de José Luis, quien vivía en un pequeño departamento de la colonia Guerrero, un lugar conocido por su ambiente de prostitución, narcotráfico y violencia. Lo que encontraron en su casa fue un escenario aterrador. La policía descubrió partes desmembradas de varios cuerpos humanos, cocinadas en una olla, junto con otros restos humanos almacenados en el refrigerador. Además, Calva había conservado partes de los cuerpos de sus víctimas que utilizaba para preparar platos de carne humana que servía a sus amigos y compañeros de trabajo. La sorpresa no terminó ahí. Durante el interrogatorio, José Luis confesó haber cometido el asesinato de al menos 3 mujeres, describiendo con gran detalle los métodos que utilizaba para llevar a cabo sus crímenes. Según sus relatos, sus actos no solo estaban motivados por el placer de matar, sino también por un deseo de control y poder. José Luis Calva fue arrestado en el mismo momento en que se descubrieron los restos en su departamento. La noticia de su captura y los detalles espeluznantes de sus crímenes se difundieron rápidamente, causando revuelo en la sociedad mexicana. Aunque su caso generó gran conmoción, lo que más impactó fue la aparente normalidad con la que Calva llevaba su vida cotidiana mientras cometía actos tan atroces. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, nadie parecía sospechar que una persona como él, aparentemente tranquila y reservada, pudiera ser capaz de llevar a cabo tal violencia. Número 11. Nikolai Cocain, el caníbal de Rouen. Nikolai Cocain, apodado el caníbal de Rouen, es uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos de la historia criminal de Francia. Este hombre, que durante años vivió una vida aparentemente normal, sorprendió al mundo con un crimen tan perturbador que no solo aterrorizó a su comunidad, sino que también dejó a los investigadores intentando entender qué lo llevó a cometer un acto tan monstruoso. Cocain fue condenado por el asesinato y posterior canibalismo de su compañero de celda, un crimen que desveló las profundas distorsiones psicológicas que albergaba. Nacido en la ciudad de Rouen, al norte de Francia, en 1974, Nikolai creció en un ambiente familiar poco convencional. Su familia, de clase baja, no tuvo una vida fácil, y desde joven, Cocain mostró signos de un comportamiento problemático, aunque en un principio no se destacaba por ser especialmente violento. A lo largo de su adolescencia y juventud, Nikolai pasó por varias instituciones debido a su comportamiento antisocial, pero siempre logró integrarse en la sociedad, al menos superficialmente. Sin embargo, los problemas emocionales y psicológicos que arrastraba desde su infancia nunca fueron tratados de manera adecuada. En 1996, cuando tenía 22 años, Cocain fue condenado a prisión por un robo con violencia. Fue durante su tiempo en la cárcel que su comportamiento comenzó a volverse más errático. En un principio,
se integró bien con otros reclusos, pero con el tiempo su psique comenzó a desmoronarse. En su celda, desarrolló una relación cercana con un hombre llamado Loren, quien, según algunos testimonios, había sido su amigo más cercano dentro del penal. Esta relación, que en apariencia era inofensiva, se convirtió en algo mucho más oscuro cuando Cocaine comenzó a alimentar sus fantasías más perturbadoras. El crimen ocurrió en el mes de febrero de 1997. Nikolai Cocaine, en un estado de psicosis, atacó a Lauren con un cuchillo mientras éste dormía. La brutalidad del ataque fue indescriptible. Cocaine no solo mató a su compañero, sino que también comenzó a devorar partes de su cuerpo. Después de asesinarlo, Cocaine, en un estado de total desconcierto, cocinó los restos de Laurent y los consumió durante varios días. Lo que sucedió dentro de esa celda fue tan grotesco que solo fue descubierto cuando otros reclusos comenzaron a notar el comportamiento extraño de Cocaine. Cuando finalmente la policía lo arrestó, encontraron evidencia de canibalismo, incluyendo partes de los órganos de la víctima almacenadas en su celda. Durante su juicio, Cocaine confesó los detalles de su crimen sin mostrar ningún tipo de remordimiento. En sus declaraciones, explicó que había matado a Lauren porque sentía una necesidad de poseer su cuerpo, como si el asesinato fuera una forma de controlar y consumir a su víctima de una manera mucho más literal. Número 12. Peter Bryan, el asesino caníbal británico. Peter Bryan, conocido como el asesino caníbal británico, es uno de los casos más aterradores que salieron a la luz en el Reino Unido en el siglo XXI. Su historia, que mezcla brutalidad, enfermedades mentales y una frialdad indescriptible, ha dejado una marca indeleble en la criminología británica. La manera en que Bryan cometió sus crímenes y la posterior revelación de sus comportamientos caníbales hizo que su caso se convirtiera en un tema de análisis para expertos en criminología, psicología y derecho penal. Nacido en 1957 en Londres, Peter Bryan tuvo una infancia difícil, marcada por el abuso y la negligencia. Desde joven, mostró signos de un comportamiento problemático, lo que no sorprendió a quienes lo conocían. A lo largo de su adolescencia, Bryan fue diagnosticado con trastornos mentales, incluido el trastorno límite de la personalidad, y en varias ocasiones fue ingresado en instituciones psiquiátricas debido a su comportamiento errático. Sin embargo, a pesar de su historial de salud mental, fue liberado en múltiples ocasiones, lo que permitió que sus impulsos violentos se desataran con consecuencias devastadoras. El primer asesinato conocido de Peter Bryan ocurrió en 1993. Su víctima fue un hombre llamado Peter McCann, quien estaba alojado en una unidad de salud mental en Londres, al igual que Bryan. McCann, al parecer, había tenido una discusión con Bryan, lo que desencadenó la violencia. Bryan golpeó a McCann con un martillo y lo mató de manera brutal. Lo que ocurrió después fue aún más escalofriante. Bryan, en un acto de descomunal frialdad, desmembró el cuerpo de McCann y cocinó partes de su carne, que luego comió. Este macabro acto fue el primer indicio de la naturaleza extremadamente perturbadora de Bryan, pero su crimen no fue descubierto de inmediato. A pesar de haber sido arrestado y condenado por este asesinato, Peter Bryan fue liberado de prisión bajo la premisa de que ya no representaba un peligro. En 1999 fue liberado en condiciones de salud mental y continuó recibiendo tratamiento, aunque nunca se le consideró completamente rehabilitado. Esta decisión, basada en el sistema de salud mental británico, resultó ser trágicamente errónea. El 22 de febrero de 2000, Bryan cometió su segundo asesinato. Esta vez, la víctima fue un hombre llamado Brian Cherry, con quien compartía una celda en una unidad psiquiátrica. Bryan mató a Cherry de una manera igualmente brutal, golpeándolo en la cabeza y desmembrándolo. Al igual que en su primer crimen, Bryan cocinó partes del cuerpo y las comió.